es el segundo mensaje de esta serie que comenzamos la semana pasada y se llama Una iglesia bajo ataque. Estamos hablando de la iglesia como un regalo de Dios. Y hoy yo voy a hablar de una iglesia bajo ataque. De hecho, creo que es el mejor momento. En el mundo cristiano estamos hablando de que la iglesia prevalecerá. Y esas fueron las promesas de nuestro Señor ante todo lo que está viviendo la iglesia cristiana el día de hoy. Porque si hay un movimiento en este mundo el cual es atacado, es la iglesia que está compuesta por familias, y Satanás se ha volteado hacia las familias con tal de destruirla el día de hoy, y creo que le está dando resultado. ¿Y sabe qué es lo más doloroso? Que muchos movimientos cristianos, al no entender este ataque, de alguna medida están ayudando a la obra del maligno. Suena difícil esto, suena duro, pero vamos a ver. Le voy a pedir a Arturo que me ayude, porque Arturo subió algo y yo quisiera oír, y yo quisiera que usted esté alerta con lo que está pasando con la República Dominicana y el ataque a las instituciones y a la educación y al cristianismo. Ven, Arturo, háblanos un poquito de el post que tú subiste al grupo de la iglesia. Ok. Dios bendiga, hermanos. Es un anteproyecto de ley que fue el ministro de Educación, el Ángel Hernández, comisionó unas 26 personas. Dentro de esas 26 personas está el presidente de COUE, Luciano Langer. Y ese anteproyecto de ley que fue sometido, fue trabajado, se le entregó en el día viernes 15, ¿sí? El viernes 15 fue entregado ese anteproyecto de ley con el propósito de reformar lo que es la ley 6697, la ley de educación general. La ley de nuestra nación está fundamentada en lo que son los valores, principios cristianos. Uno del principal objetivo donde habla ese anteproyecto es eliminar lo que es el enfoque en los principios cristianos y sustituirlo por un sinnúmero de, vamos a decir, de principios que ellos tienen ahí, vamos a decir, o fundamentos, pero dentro de ellos está que sea una educación no cristiana, sino laica. En ese sentido, todo lo que tiene que ver con lo que son los valores cristianos necesariamente, si es aprobado, eso está, si es aprobado porque le fue entregado ya, y él a su vez tiene que someterlo al Consejo Nacional de Educación, y luego entonces, luego de aprobado el Consejo Nacional de Educación, entonces ellos lo someterían al Congreso Nacional y ahí entonces estarían los debates y demás. Pero es importante que nosotros estemos apercibidos y conozcamos ese tipo de intenciones, porque detrás de todo esto hay, vamos a decir, hay una agenda tratando de erradicar todo lo que tiene que ver con lo que es el cristianismo de la educación en República Dominicana. De plano, la ley 4400 que ordena la lectura e instrucción bíblica, que todavía no se ha hecho en las escuelas, necesariamente saldría de plano, porque esa ley está, vamos a decir, anclada en el artículo 25 de la ley general de educación, y si esa ley general de educación es reformada, entonces la ley 4400 inmediatamente queda derogada. Exactamente, ahí esa es la idea, así es que ya ustedes saben, y por eso nosotros estamos dando la voz de alerta al mundo cristiano y estamos ahí haciendo el trabajo con esos fines. Ok, Arturo, pero yo quiero hacerte otra pregunta, perdone que tome la bandera. En nuestra bandera, nosotros tenemos en nuestro escudo tenemos algunas palabras escritas. Por ejemplo, en la parte de arriba dice Dios, patria y libertad. Aquí está. Ahí está lo que tú enviaste, el link que enviaste. Y también en nuestro escudo se presenta una Biblia,
una Biblia abierta y en el Evangelio de Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo lo que quiero entender es que todo esto que se está haciendo es para al final tocar todo esto y eliminarlo de nuestro escudo. ¿Por qué? Porque este escudo nos dice a nosotros, este es un pueblo cristiano. ¿Usted cree que a los árabes van a ir a sus países a decirle, no, hay que eliminar la educación del Islam aquí? ¿Tú crees que eso puede pasar allá en... Sin embargo, hermano, miren, nosotros estamos hablando de eso hoy, pero ¿cuántas iglesias a nivel nacional están tocando este punto? ¿O están advertidos sobre eso? ¿O están hablando de esto? ¿O están alertas sobre eso? Todo lo contrario, y eso nosotros que los últimos meses hemos estado trabajando en Mundo Cristiano, nos damos cuenta que son pocas las instituciones que están interesadas en que el cristianismo toque esas cosas que nadie toca. ¿Crees tú, Arturo, que algún día, si eso se aprueba, lo próximo no será eliminar del escudo todos esos signos representativos del cristianismo? De hecho, se proclama que el Estado Dominicano es laico. Cuando ustedes recuerdan cuando Farideh lo proclamó. ¿Qué significa eso de Estado laico? Estado laico es un Estado que no tiene ningún tipo de religión y todo lo que tiene que ver con, vamos a decir, a ámbitos religiosos necesariamente debe ser sacado. Esta iglesia de entrada no debería tener ni siquiera las puertas abiertas, debería estar cerrada. Sería un cristianismo, vamos a decir, privado, vamos a decir enmarcado. Una logia. Prácticamente, así es. Ni emisora que proclamen tampoco el evangelio. Es como México. México es un estado laico. México es un estado laico. Ejemplo, México no puede, ejemplo, como nosotros tenemos emisora cristiana con mensajes evangélicos. Y colegio cristiano, todo eso. Habría problema en ese sentido. Ok, gracias, Arturo. La iglesia bajo ataque. ¿Se da cuenta, hermano? No es algo que nos hemos inventado, pero no es algo nuevo tampoco. Es algo que viene históricamente, que a la iglesia ha afectado desde su nacimiento. Desde que la iglesia nació, desde que Cristo fundó la iglesia ha estado bajo ataque, pero hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y a veces dentro de las iglesias, mucha gente jugando así, soy o no soy cristiano. Mateo capítulo 16, versículo 13 hasta el verso 20, allí hay una majestuosa declaración que nosotros conocemos como la confesión de Pedro, que nos dice lo siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, Señor, mira, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, y otros dicen que tú eres Elías, y otros dicen que tú eres Jeremías, o hay algunos que dicen que algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Que soy yo. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Y aquí es donde llega la pregunta, ¿por qué dice Simón y no dice bienaventurado tú, Pedro? Es que el nombre de él no era Pedro. Pastor, pero en la Biblia siempre se le dice, y dijo Pedro. Es que Pedro fue el nombre que Jesús le dio. Pero él no se llamaba Pedro, él se llamaba Simón. Lo podemos ver esto, para que usted vea, no es un asunto de invento, sino que Jesús es quien le da el nombre. Mateo 4:18, por favor, publícamelo aquí. Mateo 4:18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, y ahí dice, llamado Pedro. Simón llamado Pedro, y la pregunta es aquí,
Llamado, pero ¿quién lo llamó? Bueno, eso lo vamos a ver ahora, porque la Biblia destaca quién lo llamó. Marcos 3:16 dice, a Simón, de los que le escogió, a Simón, a quien puso por sobrenombre, ahí está, ¿verdad? Es decir, él no se llamaba Pedro, porque Pedro de hecho era un nombre griego. Simón sí era un nombre arameo. Y pregunta, ¿Pedro qué era? ¿Arameo o griego? Era judío, era arameo. La lengua que se hablaba comúnmente era el arameo. Y entre ellos no hablaban griego, aunque el griego era como el inglés ahora mismo, que casi todo el mundo lo habla, o casi todo el mundo sabe algunas palabras. Y hasta nosotros hemos cambiado hasta nuestro español por algunas palabras inglesas. Y hasta nuestros hijos ya no le llamamos con nombres español. O a los hijos ya se le pone nombres Juan, Pedro, José, Francisco. No, ahora se le pone nombres en inglés. Impronunciable. Como dicen los mismos ingleses, unspeakable. Son nombres impronunciables a veces que tú dices, ¿cómo es que se llama el muchachito? ¿Cómo? Porque ya nadie le llama, mi hija se llama Josefa. Es difícil ver a una niña que se llame Josefa o Francisca o una estudiante que yo tengo en Higüey que se llama Eustaquia. Elogio. No, ya no. Ahora es Yajaira, Janet. Lucas 6:14 dice, a Simón, también dentro de los que escogió, Lucas dice, a Simón, a quien también llamó, pregunta, ¿quién lo llamó? Pedro fue el nombre que Jesús le dio. Y Pedro significa la pequeña roca, porque Simón, su traducción quiere decir el endeble. Oiga esto. Simón lo que quiere decir el endeble, el elástico, el que fácil se dobla. Y Jesús le dice, tú serás llamado Pedro, que quiere decir la pequeña roca. Pregunta, ¿es fácil doblar la roca? Pero lo vemos en el comportamiento de Pedro. Señor, donde tú vayas, yo iré. Y el Señor lo mira y le dice, ay, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Yo, Señor, mira. Porque no es lo mismo llamar al diablo. ¿Y qué pasó cuando Pedro tenía que manifestar que él era la pequeña roca? Pero mira, tú hablas como ellos. Cuidado si tú eres de ellos. Yo ni lo conozco. Se dobló. Ok, volvamos. Jesús llama a Pedro, le da el nombre a Pedro. Mateo 16:18 dice, y también yo te digo, verso 17, y entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque será su nombre, Simón Bar Jonás. Bar significa hijo. Simón Bar Jonás. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque a ti no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que fue mi Padre que está en los cielos. Y esa revelación que tuvo Pedro manifiesta que Pedro estaba recibiendo la comunicación desde arriba. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba hablando del Mesías como un profeta. Miren, él está el espíritu de Juan. Él tiene el espíritu de Elías y habían olvidado que sería enviado Juan, que sería enviado Elías antes que venga el Mesías. Eso lo decía la palabra. Jesús le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y este es en el verso donde quiero centrarme. Yo te digo también que tú eres Pedro, la pequeña roca, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia. Más adelante yo voy a hablar de la iglesia edificadora. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No voy a seguir leyendo porque voy a hablar de eso en lo adelante, de las llaves del reino de los cielos. Yo voy a hablar de eso más adelante, pero quiero centrarme aquí. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Entendamos una cosa. Los fariseos y los saduceos eran los líderes religiosos judíos de dos diferentes partidos, porque fariseos y saduceos eran partidos políticos que o estaban a favor o en contra de la injerencia que entraba. Si vemos la historia de estos partidos, los últimos 250 años, nos damos cuenta que a veces estaban a favor de Egipto, pero a veces estaban a favor de Siria. Todo dependía de quién. Bueno, como el día de hoy a veces mucha gente, depende de quién me beneficie, a ese le doy mi voto. Así estaban ellos. Y usted se preguntará, pastor, pero ¿por qué usted toca el tema de los fariseos y saduceos? Porque el contexto me dice que el capítulo 16 de Mateo empieza hablando de los fariseos y los saduceos pidiendo señales. Y luego habla de que Jesús está hablando de la levadura, tanto de los fariseos como de los saduceos. Y en medio de toda esa conversación es donde surge este evento. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos per se? Seguían con cuidado las normas tradicionales o de las tradiciones religiosas, creyendo que ese era el camino de Dios. Los fariseos creían que guardar las normas de manera estricta como ellos estaban era seguir el camino de Dios, y también creían en la autoridad de las escrituras en cuanto creían en la autoridad de las escrituras y en la resurrección. Pero ojo, a esa escritura le habían añadido, pero en todo lo que la ley mandaba, ellos le habían añadido miles de cosas. Y eso lo hemos estado conversando en la escuela dominical los últimos meses. Le habían añadido de todo. Había una especificación sobre, por ejemplo, lo que era trabajar en el sábado. Ellos se habían hecho una lista de cosas de lo que era trabajar o lo que era cargar en el sábado. Tú no podías cargar algo más. Por ejemplo, cargar un pincho en sábado era desobedecer la ley. Cosa que la ley no decía, pero ellos le habían agregado a esas escrituras, la cual ellos decían que tenían toda la autoridad, le habían agregado una cantidad de cosas. Sin embargo, por el otro lado estaban los saduceos, que era la parte rica. Si usted y yo hubiésemos estado en ese momento, no podríamos pertenecer a los fariseos, a los saduceos, porque eran la casta rica. Gente que no creía en la autoridad de las escrituras, aunque aceptaban los libros de Moisés, pero ellos no creían en la resurrección, no creían en la vida después de la muerte. Óigame bien, estamos hablando de judíos. No creían en la vida después de la muerte, no creían en lo sobrenatural, no creían en las sanidades. Estos grupos se juntaron porque hay un dicho que dice que el enemigo de mi enemigo, ¿cómo es? El enemigo de mi enemigo. Rudy y yo somos enemigos a muerte, pero si Andy y Rudy se pelearon, aunque yo no conozca a Andy, ya yo veo a Andy como mi amigo, porque lo que estoy buscando es fuerza para que los dos acabemos a Rudy. Y entonces los fariseos y los saduceos, que vivían la vida entera peleando por temas doctrinales, se juntaron, adivine, para atacar ¿a quién? A Jesús. Y entonces ellos unieron fuerza para darle muerte, no para cualquier otra cosa, porque Jesús representaba, a ver, este muchacho se levanta, un maestro nuevo se levanta, y vemos que cantidad de personas andan detrás de ese maestro nuevo. Y ya la gente no está yendo a nuestra sinagoga y a nuestras congregaciones, entonces hay que hacer algo para acabar a eso.
¿Y usted sabe qué quiere decir eso? Que probablemente todo el que se levantó, del cual se habla más adelante, Gamaliel es el que está hablando más adelante de eso, cuando tenían pensado matar a los seguidores de Cristo, que Gamaliel se pone en pie y le dice, tengan cuidado, porque en tal ocasión se levantó fulano y eso no prosperó. Hermano, ¿qué nos hace entender eso? Que probablemente los fariseos y saduceos se juntaron para matar a aquellos que se habían levantado también. Bien, déjeme avanzar. Los discípulos en esta sección contestaron la pregunta de Jesús en cuanto al punto de vista que qué pensaba la gente acerca de él. He oído muchas predicaciones sobre esto, como que Jesús está interesado en saber qué piensan los demás acerca de él. ¿Es eso cierto? Es cierto que Jesús, porque ahí entonces miraríamos una actitud como egoísta. Y ese no es el punto aquí, el punto es la enseñanza que nos deja centrada Jesús. Por eso yo no me enfoco en esas banalidades. Porque Dios es Dios. Dios es Dios aunque la humanidad no lo crea, Él sigue siendo Dios. ¿Usted cree que porque alguien no crea en Cristo, el Señor va a dejar de ser Cristo? ¿Dios va a dejar de ser Dios porque alguien no crea en Dios? ¿O porque alguien crea que Dios no existe, ya Dios no existió porque tú creas? No, Él va a seguir siendo Dios. Entonces, Jesús, la pregunta que hace aquí era puntual. Y la comparación que hacen ellos o la respuesta que le dan es sobre lo que la gente está diciendo. ¿Qué está diciendo la gente? La gente que ha oído de mí o probablemente ha visto parte de mi milagro, pero no tiene intimidad conmigo, porque ¿quiénes tenían intimidad con Jesús? Sus discípulos que andaban con él de día y de noche. Ellos sabían cómo, y aquí quiero dejar una enseñanza centrada. ¿Quién puede hablar más de Dios que aquel que tenga intimidad con Dios? ¿Quién puede hablar más del cristianismo que aquel que tenga intimidad con la palabra de Dios y con el Espíritu de Dios? No se trata de hablar duro. No se trata de vocear por un micrófono o aparentar ser algo. Se trata de vivirlo. El evangelio es un asunto de vida. No es un asunto de estatus. Es un asunto de vivencia. Es un asunto de la revelación de Dios a cada uno de nosotros. Porque Él se ha revelado. Por eso están ustedes aquí, hermano. No es porque usted fuera inteligente, es porque Dios se le reveló a usted por medio de la predicación del mensaje. Esta creencia que tenía la gente pudo haber tenido raíces en lo que dice Deuteronomio 18:18. Yo quisiera que vaya conmigo, por favor, a Deuteronomio 18:18. Para que veamos algo allí. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Dice: profetas les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y ahí está la creencia. Cuando ellos veían a este predicador decían: wow, parece que el espíritu de Elías está en él. Wow, parece que el espíritu de Eliseo, ustedes recuerdan a Eliseo, ¿verdad? Aquel profeta que hizo muchísimos milagros. Y aquel profeta que tenía un carácter que, bueno, Eliseo era como un Pedro del Antiguo Testamento. A Eliseo fue el que le vocearon: sube, calvo, sube. ¿Recuerda eso? ¿Y qué hizo Eliseo? Los miró, los maldijo y apareció un oso y se los comió. Eliseo, como decimos nosotros, él no cogía esa. Era un tipo aguerrido. Entonces, mira, tiene el espíritu de Elías, tiene el espíritu de Juan el Bautista, que era otro hombre que no tenía miedo para decirle a los escribas y fariseos: víboras.
Entonces ellos, basados en esto, creían en estas palabras. Ahora, volvamos aquí. Versículo 18, Mateo 16, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres la pequeña roca, pero y aquí donde ha habido un problema en el tema de la traducción de lo que Cristo quiso dejar dicho. Cristo no estaba diciendo que él iba a poner la iglesia sobre Pedro. Cristo está diciendo, y sobre esta roca, pregunta, ¿quién es la roca? Pero eso lo digo yo, pastor. No, eso lo dice la Escritura. La Escritura dice que Cristo es la roca. Y de hecho, el propio apóstol Pedro, vaya conmigo por favor, a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Para que ver qué es lo que dice Pedro aquí. Desde el verso 7. No, desde el verso 6. Pedro dice, citando el Antiguo Testamento, Pedro dice, por lo cual también la Escritura dice, he aquí yo pongo en Sión pongo en Sión. ¿Quién es Sión? ¿Quién es Sión, hermano? Bueno, se puede decir la iglesia hoy, pero Sión en ese momento era Jerusalén. Yo pongo en Sión, pongo en Jerusalén, es decir, de allí es que va a salir, dice, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pregunta, ¿quién es esta piedra? ¿Pedro? Porque a veces creemos que la iglesia es de Pedro. De hecho, facciones del cristianismo creyeron que Pedro era la cabeza de la iglesia. Y error. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y hasta el día de hoy sigue siendo la cabeza de la iglesia. Porque Pedro murió y jamás supimos más nada de Pedro. Pero Cristo vive. Dígale al que está a su lado, Cristo vive. Pedro dice, para ustedes pues los que creéis es preciosa. ¿Quién? La piedra que el Señor puso, la piedra que el Señor estableció. Pero para los que no creen es dice, para vosotros pues que creéis es precioso. Pero para los que no creen, ¿qué ha llegado a ser la piedra? Piedra que destruye. Por eso cuando usted y yo salimos a predicar, hacemos dos cosas. Entregamos a las personas, le entregamos el mensaje de salvación o le entregamos el mensaje de juicio. El que cree, ¿qué dice la Escritura? El que cree no es condenado, recibe la salvación por medio de creer. Y el que no cree, ¿qué pasa con él? Es juzgado. Por eso a veces no prestamos tanta atención como deberíamos al tema de la predicación. Pero el mensaje o te salva o te destruye. O te salva o te juzga. Entonces, para el que cree es precioso, pero para el que no cree es una piedra de tropiezo y una piedra que hace caer, como dice el verso 8, porque tropezarán en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces Jesús está diciendo, Pedro, yo sobre eso que tú acabas de decir, porque no se trata de lo que tú pienses solamente, sino de que el Espíritu Santo abra el corazón y nos impulse a creer. Por eso, hermano, mire, yo estoy en contra de estar ministrándole a la gente. Y yo quiero que me entienda, por favor. Porque si el Espíritu Santo no es capaz de ministrarle a la gente, ¿qué hago yo? Hoy en día esto se ha cambiado en el cristianismo y ya cuando el mensaje no está causando el feedback, usted sabe lo que es el feedback, ¿verdad? Que yo hablo y la gente vocea, amén, gloria a Dios. Eso es feedback. Y el predicador, ¿cómo se siente cuando eso pasa?
Ay, santo. Le estoy dando candela, chispa y fuego. Y entonces cuando el predicador no ve que haya un feedback hacia él, ¿qué hace? Hermanos, miren, pónganse de pie, echen esos asientos para atrás, vengan, vamos a orarle. Y entonces ahí es donde entra mi pregunta. Si el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo se mueve sobre la faz de las aguas. ¿Dónde se mueve? Sobre la faz de las aguas o sobre la palabra. El Espíritu Santo actúa conforme a la palabra. Las señales siguen a la palabra. ¿Sí o no? No, pastor, no dice eso la Biblia. Dice que las señales siguen a los que creen. Pero ¿cómo creerán si no se le está predicando la palabra? Por lo tanto, donde hay predicación y donde hay palabra de Dios, allí habrá señales. Y entonces a veces estos predicadores de hoy, préstame ese libro por favor, Andy. Este libro fue escrito por el señor Hanegraaff en el año 2009, se llama Cristianismo en Crisis. Y me llama mucho la atención que han pasado más de 15 años justamente desde que salió la primera edición de Cristianismo en Crisis. Y lo que él está contando parece como que lo estamos reviviendo una y otra vez. De gente que está hablando por los medios que tú dices no tienen ninguna relación con Cristo. Lo que están hablando es humanismo puro. Lo que están levantando es el ego humano. Es que tú eres el hijo del rey. Es que tú tomas posesión en lo espiritual. De eso es que están hablando. Y mientras más se habla de eso y no lo creemos, más nos alejamos de la escritura. Por eso hoy es tan difícil convencer mediante la palabra de Dios. Y cuando tú le hablas a la gente con la palabra de Dios, te miran mal. De hecho, las congregaciones que más crecen es aquella donde hay más espectáculos, más shows, más conciertos con cantantes que no cantan la palabra. Porque lo importante hoy no es cantar la palabra, sino cantar una canción que se pegue. Mire, yo le digo esto y lo digo con dolor. Y prefiero yo estar equivocado, porque yo no tengo ningún problema en venir la próxima semana y decir me equivoqué, hermano. Lo que le dije no es así. Pero es lamentable que los cantantes hoy que se autoproclaman, porque ya no se llaman ni siquiera cantantes, ahora se llaman salmistas. Y ya los predicadores no se llaman predicador, ahora se llaman evangelistas, profetas y hasta los apóstoles. Y hay un nuevo título por ahí, querubín. Ya nadie quiere llamarse el siervo. Nadie quiere ser como Gregorio. El Papa Gregorio, que él decía, no me llamen Papa, llámenme el siervo de los siervos de Dios. Ese que la iglesia reconoce como San Gregorio, ese decía, yo no me llamo Papa, yo me llamo el siervo de los siervos de Dios. Y cuando empezó a destituir a todos los obispos corruptos, lo envenenaron. El ataque a la iglesia fue desde el mismo momento en que la iglesia fue constituida. Pedro recordó en varias ocasiones que Cristo era la piedra angular, porque ningún hombre tenía las características de ser la piedra angular, sino que la piedra angular sería Cristo y nosotros debíamos ser edificados sobre Cristo. Al parecer hoy eso se ha ido perdiendo porque hay mucha gente que está edificado sobre lo que dice su pastor. Y usted lo oye hablar y dicen, no, mi pastor dice. Ay, no han entendido que la figura importante no es el pastor, sino que Cristo debe ser la figura importante.
Porque cuando estás delante del pastor te comportas de una manera, pero cuando el pastor no está, el tema es que Cristo está todo el tiempo. Y delante de Cristo, ¿cómo nos comportamos? Retomo. Voy a mencionar algunas de las, para ir concluyendo, algunas de los ataques que ha recibido la iglesia. Por ejemplo, el judaísmo fue el primero, donde los primeros mártires que murieron no por la mano de Roma, sino por la mano del judaísmo. Esteban, ¿quién lo apedreó? El judaísmo. A Mateo, ¿quién lo traspasó con una lanza? El judaísmo. ¿Por qué? Porque estaban hablando cosas que iban en contra de lo que ellos habían dicho. Pablo, ¿a dónde fue a buscar carta para perseguir a los del camino, a los cristianos? Fue donde los judíos, donde los sacerdotes judíos, tanto los fariseos como los saduceos, estaban totalmente en contra del cristianismo y de que el cristianismo sea propagado. De hecho, cuando un predicador cristiano, y eso lo vemos en el libro de los Hechos, llegaba a una ciudad, detrás de él venían los judíos para desbaratar lo que el cristiano estaba diciendo. Segundo, el gnosticismo, que era una mezcla de filosofías griegas, filosofías griegas helénicas con una mezcla de cristianismo, donde la salvación se recibía no a través de aceptar a Cristo, sino a través de la gnosis. Es decir, lo que predicaba el gnosticismo era que cada uno de ustedes es salvo. Lo único que tienes que acceder a esos bancos de memoria y poder subir niveles. Y a medida que tú vas subiendo de niveles, tú vas aprendiendo más sobre la vida. En esa base, hermanos, se levantaron movimientos como las logias, como los, ¿cómo le llaman, Dalvin? Los masones. En los masones hay una mezcla de gobernanza, de gnosticismo, de filosofía mezclada con cristianismo. Todo eso es gnosticismo. Y usted sabe que es lo peor, que mucho de eso ha entrado dentro de la iglesia hoy. Cuando usted ve a un predicador que diga, ay, déjame romperte la cabeza. ¿Qué es eso? Eso no es parte de la iglesia. Retomo, nestorianismo. Esto fue otro movimiento que se levantó, que también se le llamaba difisismo, donde decía, Jesús tiene dos naturalezas que son totalmente separadas. En algunos momentos él actuaba con la naturaleza divina, como cuando multiplicó los panes y los peces, y en otros momentos actuaba en la naturaleza humana, como cuando fue golpeado en la cruz. Es decir, Jesús era como, no sé si ustedes llegaron a ver una película que se llama Fragmentado, de un tipo que tenía 24 personalidades. Bueno, eso era lo que ellos decían. Jesús tenía dos personalidades totalmente diferentes. En una parte actuaba como divino y en otra parte actuaba como humano. Todo dependía de la ocasión. Eso lo decía el nestorianismo. El problema era que Nestorio era un ministro de la fe. Y él creyó eso y muchos siguieron a Nestorio y empezaron a predicar eso, y entonces eso se propagó y fue una afrenta al verdadero cristianismo. Y muchos se apartaron de la fe para seguir los dichos de Nestorio, pero también se apartaron para seguir los dichos de Apolinario, que era otro que decía, también se le llamaba monofisismo, que este negaba la naturaleza humana de Cristo y decía, Cristo no era humano, Cristo era divino 100%. Por eso, por no ser humano, por eso no pecó. En él solamente estaba lo divino. Y entonces estos, también errados, el otro por contradecirle, se levantó uno llamado Arrio, que también por contradecirle dijo, no, no es así. Cristo es humano, él no es divino, él es humano. De hecho, Cristo es un ángel. ¿Usted sabía que para los mormones Cristo es un ángel? Los mormones creen que Cristo es un ángel. Y los mormones creen que usted y yo vamos a ser dioses.
Por si usted no lo sabía, un día de esto, cuando vayamos a hablar de las religiones, de los diversos religiones los martes, vamos a tocar ese punto de lo que creen los mormones. Porque a veces oímos de los mormones que se llaman Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, pero ni son de Jesucristo, ni son de los santos, ni son de los últimos días. Bueno, el arrianismo sigue vigente al día de hoy y está presente en los testigos de Jehová que creen que Jesús fue un profeta, pero no que fue Dios encarnado. El maniqueísmo, que fue otro que admitía que en el universo habían dos principios creadores, es decir, que nuestro Dios único y santo eran dos dioses, y uno se llamaba Jehová y el otro se llamaba Satanás, y que ellos se pusieron de acuerdo para crear, y por eso uno creó el mal y el otro creó el bien. Eso lo decía, pero estoy hablando de... Hermano, con todo eso la iglesia batalló durante siglos. Rapidito, marcionismo. Marcionismo decía, el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, como se llama, era diferente al Dios del Nuevo Testamento, que se llamaba el Dios Supremo, decía él. Y Jehová era hijo del Dios Supremo. Estoy hablando del marcionismo, entiéndame lo que estoy diciendo. Marción decía que era un ministro, un obispo de la iglesia, decía, a ver, aquí está el Dios Supremo. El Dios Supremo tuvo un hijo llamado Jehová del Antiguo Testamento, que era un Dios malvado y perverso. Y tuvo otro hijo en el Nuevo Testamento llamado Jesús. Es decir, lo que está diciendo, Jesús y Jehová son hermanos, pero uno era bueno y el otro era malo. Y uno se queda pensando ante eso y dice, pero ¿y qué era lo que comían? Parece como que sus teorías las hacían después que se daban el rito de la caoba. ¿Saben lo que es el rito de la caoba, verdad? Era una borrachera que se daban nuestros taínos. Una borrachera se fumaban unos tabacos, una cosa, y ahí veían visiones. Ya de ahí se me está haciendo seña. La iglesia tuvo que enfrentar todo eso. Ahora bien, y esto no termina aquí, hermano. ¿Qué la iglesia está enfrentando el día de hoy? ¿Qué es lo que quiero establecer? Durante todas las épocas la iglesia ha estado bajo ataque. Y nunca, mientras Cristo no venga, nunca va a dejar de estarlo. Porque desde que nos acomodamos nosotros lo dañamos. Usted y yo no hemos sido llamados por el Señor para acomodarnos. Hemos sido llamados para enseñar la palabra de Dios. Hemos sido llamados para llamarle al pecador que se arrepienta. Pregunta, ¿lo está haciendo? Ay, tremendo silencio. Pensé que el silencio era ahorita, antes de empezar, pero parece que fue ahora. Hermanos, ¿le estamos diciendo nosotros al pecador que se arrepienta? Porque si no, entonces hemos perdido la esencia de lo que es ser iglesia del Señor. La iglesia es aquella que no tiene miedo para enfrentar lo que la vida le prepare, porque sabe de quién depende, sabe quién es su salvador, sabe quién es su formador, sabe a quién va si la vida la perdemos. Si usted pierde su vida, la Biblia dice que el que pierda la vida por causa de mí, ¿qué va a pasar con él? La ganará. Y nosotros estamos más abrazados de esta vida que a las cosas eternas. Parece que le tenemos más miedo al dolor que a Dios. Hoy el ataque hacia la iglesia es voy a hablar más de esto, de la ideología de género. Lo que busca es destruir la familia. Vaya a las escuelas para que usted vea cómo los niños están allí. Que cuando usted le pregunta, ¿usted se crió con sus padres? No, me crié con los abuelos. Y toda esta crianza que Satanás ha tratado de destruir. Y eso nos sorprende. De ahí si yo estábamos hablando con alguien y nos dicen, no, porque fulano y fulano se separaron. ¿Cómo? Pero no tienen 5 años de casado todavía. No, ellos se separaron y ellos están cada cual por su. Porque hoy es más fácil divorciarse que enfrentar los problemas.
¿Cuántos años tienen ustedes de casados? Ya ella perdió la cuenta. ¿Más de 50? Más de 50. ¿Ha sido fácil? No ha sido fácil. Es que nadie te garantiza que va a ser fácil. Pero sí estamos garantizando a nuestra generación que viene que se puede. Le estamos enseñando a nuestros hijos: usted no se raje. Usted eligió, no se raje. Usted pelee por lo suyo. Pero lo que Satanás quiere mostrar hoy, ¿qué cosa es? Destruir la familia. Porque si destruye el matrimonio, lo demás se fue a pique. Entiéndalo, hermano. Si el matrimonio se destruyó, ¿quién que se quedará con los hijos? Un día contigo y el otro conmigo. ¿Y quién lo va a formar a ellos? No, yo se lo llevo a los abuelos. Los abuelos no están para criar. Todo abuelo que cría lo daña. Yo sé que a algunos no les gusta esto, pero el abuelo que cría lo daña, porque es que el abuelo no está para corregir al muchacho, está para dar. El abuelo está para ser mono, para cargar al muchacho, para que el muchacho lo embarre, le vomite arriba y le haga todas esas cosas. Para eso está el abuelo. Y para darle todos los gustos. ¿Te dieron galletitas? No, papi no me compra galletitas. Ven que yo te voy a llevar a comprarte galletitas. El abuelo se deleita cuando el niño le está sacando los gases y el niño le vomita encima. El abuelo se deleita con eso. ¿Usted cree que él se pone guapo? No, él se deleita. Usted sabe que los niños a veces cuando tienen las uñitas largas, como que arañan la cara, le rayan. El abuelo se siente feliz cuando el niño le araña la cara. Pero el abuelo no está para corregir. Ni está para criar. Ya tú criaste. La pregunta es, usted que está criando hijos desde los 25, 26, 28 años, 30 años, ¿usted cree que tendrá fuerza cuando tenga 60 de estar criando? No déjese de eso, hermano. Yo se lo digo a mis hijos: tú cogiste tu gustazo, aguante su trancazo ahora. Porque cuando yo tenía mi trancazo, nadie lo aguantó por mí. Y alguien me dice: no, eso lo dice usted. Sí, yo soy como mi mamá. Y yo quiero a mis nietos y me río con ellos, pero esos son 5 minutos. Porque es que un abuelo no puede aguantar más de 5 minutos. Ahí anda detrás del muchacho. Ay. Que no está para eso, está para divertirse con el muchacho. Tirarse en el piso, tirarse en la cama, brincarlo para arriba. No puede brincarlo más de 2 veces. Bien, ¿qué es lo que quiero establecer? Lo que Satanás quiere destruir eso. Que los padres no se hagan responsables, porque hoy tenemos cantidad de muchachos que los malcriamos. Perdimos esa generación. Los malcriamos y lo que ellos salen a la calle a tener hijos para traerlos y seguir teniendo hijos para allá. Hermano, entienda lo que estoy diciendo. Y entonces, como nosotros le estamos quitando su responsabilidad, y a ellos que le importa, andan entonces alegremente haciendo muchachos donde quiera, porque mami y papi lo tienen. Ante eso eso es lo que la iglesia está enfrentando. ¿Sabe por qué? Porque muchos de esos muchachos que fueron malcriados vienen a Cristo, traen todas sus enfermedades y todos sus problemas a la iglesia. Y usted sabe por qué hoy muchos pastores no saben cómo manejar la situación, porque no son la gente de hace 20 años a la que estamos pastoreando. Porque la cantidad de problemas que hay en la iglesia, la cantidad de putrefacción que está entrando a la iglesia, gente con diferentes problemas psicológicos, con diferentes parafilias, no sabemos a veces cómo